Hola. Funciona, venga. Pues buenas tardes, salud. Me llamo Alfredo, soy de la FAI, vengo desde Madrid y me encargan los compañeros que os hable del anarquismo en la transición. Entonces, yo me he hecho un esquema para seguirlo. El problema es que con gafas de cerca no veo nada, y si me quito las gafas no os veo, y prefiero veros a vosotros, así que probablemente de vez en cuando tenga que mirar. En el momento que os aburráis, con un bostezo paro la charla, hacemos un debate o nos vamos por ahí. Bueno, el anarquismo en la transición. Del anarquismo creo que sabemos, pero la transición, ¿cómo diablos definimos la transición? La transición de una dictadura a una democracia, de una dictadura a una monarquía. Yo no lo tengo claro. ¿Cuánto tiempo dura la transición? Hay gente que dice que empieza cuando muere Franco y que acaba cuando se hace la Constitución, cuando se aprueba, perdón. Hay otros que dicen que empieza cuando muere Carrero Blanco, que era ese militar de Marina que volaba, y que se acaba cuando gana el PSOE. No se sabe muy bien. Bueno, yo lo que os voy a contar es un poco qué pinta en todo esto el anarquismo y sobre todo por qué se hace esa transición. Bueno, claro, una transición que se hace desde una dictadura. La dictadura de Franco es una dictadura fascista que se implanta en este país después de una cruenta guerra civil de 3 años. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué hay una guerra civil? Ahora que se está revisando la historia, pues hay gente que dice que es que, bueno, pues que algunos militares que no eran demócratas, pues se alzaron contra la democracia que representaba la República. Otros incluso dicen que es que la República se estaba pasando de la raya, entonces tuvieron que salir estos militares a pararle los pies. No se sabe muy bien a quién. Bueno, a mí todo esto me parecen paparruchas, yo digo las cosas claritas. La guerra civil es una contrarrevolución preventiva. Contrarrevolución preventiva porque los estratos de la burguesía, de la nobleza terrateniente y del clero se dieron cuenta de que era inevitable el triunfo de la clase trabajadora, porque llevaba ya la clase trabajadora en España una serie de años, que eran muchos, más de 50, donde iba comiéndole terreno a los poderosos. Es decir, desde que a España llegan las ideas de la Asociación Internacional de los Trabajadores en 1868, se empiezan a organizar núcleos de la Internacional aquí, se empiezan a organizar sociedades obreras de resistencia al capital y se comienza una lucha sin cuartel. Entonces, esa lucha, que está jalonada por victorias y derrotas de la clase trabajadora, de eso no lo vamos a contar porque no es el objeto de esta charla, llega un momento en que es inminente ese triunfo de la clase obrera. Ese momento es exactamente al principio de los años 20. Con una correlación de fuerzas bastante, digamos, curiosa para lo que había sido España. Una correlación de fuerzas, me refiero a que la clase trabajadora tiene dos grandes organizaciones, dos grandes, vamos a llamarles sindicatos, aunque no eran todavía sindicatos. Bueno, sí, en los años 20 sí lo eran. Que es un sindicato, vamos a llamar reformista, que es la Unión General de Trabajadores, la UGT, que considera que no hace falta hacer una revolución, sino que por medio de victorias parciales políticas se puede alcanzar una sociedad sin Estado y sin clases. Son los marxistas de toda la vida. Y por otro lado está la Confederación Nacional del Trabajo, que es un sindicato revolucionario que dice que no se puede conseguir nada por conquistando el poder, que el poder conquista a sus conquistadores y que la única manera de establecer una sociedad justa, sin Estado, sin clases, es acabando con el Estado y con las clases. Bien, esas dos concepciones diferentes de cómo alcanzar el objetivo, hay momentos en los que están, digamos que muy separados, pero hay momentos en los que se unen para objetivos comunes. La burguesía española, la nobleza y el clero se van dando cuenta de que se les está comiendo el terreno, especialmente por parte de los sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo. Tened en cuenta que en Cataluña, que es la zona más industrializada de España, junto con el País Vasco, en Cataluña los sindicatos de la CNT son hegemónicos. No hay sindicatos
de otro tipo. Apenas hay sindicatos socialistas, no existen sindicatos cristianos como tales, cosa que por ejemplo en esta provincia sí que había. Bien, pero es que no solamente es eso, es que hay otras partes de España industrializadas donde también los sindicatos de la CNT son hegemónicos, y donde no son hegemónicos los de la CNT y son hegemónicos los de la UGT por motivo de la miseria tan absoluta que la burguesía tenía para la clase trabajadora, son sindicatos muy combativos. En Barcelona, concretamente, en Cataluña, hay una serie de luchas obreras en los años 20 que provocan que la burguesía catalana ya no sepa qué hacer, no sabe qué hacer. Se han enriquecido durante la Primera Guerra Mundial. España no participó en la Guerra Mundial y surtió de bienes de equipo a los dos ejércitos, con lo cual la burguesía ganó mucho dinero, pero los trabajadores se han organizado y han luchado y han conseguido una serie de mejoras. Cuando la guerra se acaba y esos clientes ya no existen, la burguesía dice, bueno, pues ahora vamos a bajar los sueldos, ahora vamos a volver a las condiciones de antes de que los sindicatos hubieran peleado. Y los sindicatos dicen que no, que incluso van a luchar por mejores condiciones. Bien, eso provoca, pues no vamos a contar esa historia, pero que la patronal contrate pistoleros para asesinar a los sindicalistas, que en los sindicatos también, bueno, pues se defiendan, etcétera, etcétera. Cuando la situación, aparte de eso, el campo andaluz, también con mucha influencia anarquista, está peleando porque no hay salario, no hay jornales, no hay nada más que hambre. Eso provoca que se produzca en España un golpe de estado militar. El general Primo de Rivera, con la anuencia de su majestad el rey, el abuelito de ahora, pues da un golpe de estado, entonces se suprimen las libertades. Es un golpe de estado que va fundamentalmente contra los sindicatos de la CNT. Y ojo, no lo digo yo porque tenga un carnet de la CNT en el bolsillo, no lo digo por eso solamente, lo digo porque la demostración es clara. Se da la dictadura de Primo de Rivera, los sindicatos de la UGT no se les molesta para nada, y a los sindicatos de la CNT en las provincias donde son combativos son clausurados, prohibidos. Las cárceles se llenan de anarquistas y, curiosamente, ese otro sindicato socialista, la UGT, colabora con el gobierno de la dictadura. No me lo invento yo, lo podéis ver en los libros de historia. Hay el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, se mete en el, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Consejo Económico, pues con las cosas que tenemos ahora, bueno, se mete bien. La burguesía intenta con eso para frenar el auge de la clase trabajadora. No se consigue. Cuando se acaba la dictadura, porque ya no tiene apoyos de ningún tipo, se proclama la República, y ese mismo sindicato, la CNT, hace un congreso en Madrid. A lo mejor habéis oído hablar del Congreso del Conservatorio. Bueno, se llama así porque se hace en un teatro que en ese momento se llamaba Conservatorio, ahora ya no se llama así. Bien, pues después de una represión durísima y una dictadura que ha sido fundamentalmente para acabar con esos sindicatos, a ese congreso se presentan representantes de 500.000 trabajadores afiliados a la CNT en una dictadura que se acaba de terminar, y muchos sindicatos que escriben diciendo que no pueden llegar porque, en fin, no había mucho dinero. Y eso es el principio. Esos son los sindicatos que se han mantenido a pesar de la represión. A partir de ese momento, que vuelve a haber unas pocas libertades, aquello sigue para arriba. Entonces, la burguesía, ¿qué es lo que ensaya? Pues la burguesía ensaya la táctica de las reformas. Hay una serie de partidos liberales, radicales, que dicen, como la revolución es inminente y nosotros no queremos revolución porque nos van a quitar lo que tenemos, vamos a intentar hacer reformas y con esas reformas impediremos esa revolución. Bien, esa política fracasa porque, claro, los trabajadores tontos no son y lo que quieren es lo que es suyo, es decir, la posesión de los medios de producción. Entonces, cuando la burguesía ve que con ese método no se consigue nada, lo que hace es decir, bueno, como no podemos hacer nada por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Se acabó la tontería. Golpe militar. Un golpe militar, el 18 de julio del 36, que estaba diseñado, como tantos otros golpes militares, para que se diera el golpe, se tomaba el poder y la cosa se acabó. Y ya se empezaba a gobernar dictatorialmente. Pero es un golpe militar que los trabajadores de este país se echan a la calle para frenarlo. Y ahí están los trabajadores de la CNT y los trabajadores de la UGT, ojo.
Lo que provoca, como muy bien sabéis, y no lo vamos a explicar aquí, 3 años de guerra. Es decir, lo que los militares fascistas pensaban en 24 horas controlar todo el país, les costó 3 años y mucha sangre. Bien, sabemos que después de la guerra civil se instaura el régimen de Franco, y el régimen de Franco, pues claro, dicen, vamos a ver, si en las otras dictaduras y en las otras cosas que hemos tenido no hemos acabado con el movimiento obrero revolucionario, pues hay que acabar ahora. Y entonces, claro, acaban ¿cómo? Represión, represión y represión. Estas cosas, yo sé que en muchos ambientes, aquí sé que no, en muchos ambientes no es políticamente correcto hablar de toda la represión que ejerció el franquismo. Yo sé que aquí sí que es correcto. En otros sitios no, y la gente, esas cosas ya estás sacando, no sé qué, de esas cosas, de eso no hay que hablar, todos fueron malos. Yo no sé si todos fueron malos, pues yo no había nacido, pero yo sé quiénes eran los que fusilaron y fusilaron y fusilaron y reprimieron. Que sus hijos siguen en el poder. Bien. Entonces, Franco está puesto ahí. No lo olvidemos nunca. Repito siempre las 3 cosas, pero es que a veces hay gente que se le olvida. La burguesía, la nobleza y el clero. Son las 3 fuerzas que impulsan el golpe militar de Franco y son los que le apoyan durante todos los años que le tienen que apoyar hasta que se muera. Siempre son esas 3 fuerzas. Que ahora parece que bueno, que la iglesia, no, los nobles, pero bueno, si los nobles salen en las revistas del corazón. No, vamos a ver, los nobles tienen, a mí que se llamen duque de tal me trae sin cuidado, eso es un apodo, pero el hecho de que tengan las tierras, que posean las tierras, eso no es ninguna tontería, y las siguen poseyendo, ¿no? Bien, entonces, Franco, una vez se instala en el poder, bueno, empieza, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial sus amigos, los nazis y los fascistas, la pierden. Pero Franco, ante Occidente, es el garante de que aquí no cambien las cosas. Entonces, todos esos regímenes democráticos que han hecho la guerra a los nazis, pues claro, dicen, es que si quitamos a Franco, nadie nos garantiza que aquello sea una democracia como las que nosotros queremos. Se puede armar una revolución. Eso, digamos que las democracias occidentales. La Unión Soviética, esa cosa que ahora ya no existe. Claro, la Unión Soviética, el tío Stalin dice, vamos a ver, es que no son de los nuestros, es que allí los comunistas son muy pequeñitos, han hecho mucho daño, pero son muy poquitos, entonces no vamos a apoyar la insurgencia en España porque no son de los nuestros. Y entonces, en España, pues, los aliados y los soviéticos miran hacia otro lado y permiten que Franco siga matando y reprimiendo. Bien. Lo que pasa es que Franco, que era un tipo listo, no pensemos que él decía, bueno, pues yo hago esto y cuando yo me muera el que venga detrás que arregle. No, él prepara, no lo va a decir nunca, pero se ve que él prepara lo que va a venir después. Es decir, él tiene conciencia de que él tiene una misión, que es acabar con la posible revolución en España, y que esa misión, si la cumple bien, pues el régimen suyo u otro que venga detrás, pero con las mismas características, puede durar cientos de años. Y eso es lo que él hace. Entonces, él consigue en su dictadura tener una buena coyuntura internacional, porque está la Guerra Fría, hay un enfrentamiento entre soviéticos y occidentales. Entonces, bueno, pues él dice, no, si estoy yo aquí no vendrán los soviéticos. Bueno, Occidente le quiere. Luego tiene un equilibrio político. Franco no es de ningún partido político, está por encima de eso. Bueno, él unifica los diferentes partidos que había aquí, bueno, los partidos de extrema derecha, y siempre en sus gobiernos pues pone uno que había sido falangista, otro que había sido tradicionalista, otro que había sido de la CEDA, que era como democracia cristiana. Equilibra mucho, de manera que él siempre está por encima de todo. Bien, esa es la situación. ¿Qué hace el movimiento anarquista y un poco todos los movimientos de oposición a Franco? Pues vamos a ver, desde el primer momento, en el momento que la guerra civil finaliza oficialmente, ese 1 de abril de 1939, el movimiento anarquista se reorganiza en los campos de concentración, en las cárceles o en el monte. Otras tendencias políticas de oposición pues hacen lo mismo. Bien, durante los años de la Segunda Guerra Mundial hay mucha ilusión, porque se piensa que si los aliados ganan,
quitaron a Franco. Entonces la gente se reorganiza. El franquismo está reprimiendo ferozmente. Es la época de más fusilamientos, pero muchos. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues como han ganado los que no eran muy amigos de Franco, que también eran amigos suyos, pero no tanto como los nazis y los fascistas, pues entonces Franco, que ya ha hecho una limpia de gente impresionante, de fusilamientos, pues bueno, vamos a dejar que la gente salga a la calle. Y entonces empiezan a dar indultos parciales, y hay mucha gente, efectivamente, que sale en libertad. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, vamos a analizarlo un poquito así por organizaciones políticas. Al margen de los guerrilleros que están en el monte, que también cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial pues se dan cuenta de que los aliados no ayudan, y entonces pues los socialistas ya han disuelto su guerrilla, los comunistas la disuelven, y los anarquistas que había en el monte, la verdad es que siguen en el monte, pero sobre todo la guerrilla anarquista en el monte lo que más hace es pasar gente la frontera, salvar gente, y luego hace guerrilla urbana. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que en 1945 hay gente, organizaciones políticas, que se van a su casa. Por ejemplo, los republicanos, pues bueno, ya empiezan a están organizados, pero ya no hacen grandes cosas, porque la cárcel es muy dura y ya no está en la cárcel. Los socialistas, pues casi que también. Los comunistas eran muy poquitos y ellos siguen luchando. Y el movimiento anarquista, salvo compañeros que, como es lógico, se desgastan y dicen, mira, yo no quiero saber nada, eso pasa siempre, sigue en la brecha. El franquismo, después de esa especie de, que no es un indulto, pero bueno, ese dejar salir gente una vez ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, pues dice, bueno, ya se acabó la guerra, han salido muchos de la cárcel, ahora volvemos a lo mismo. Y entonces, lo digo porque hay muchos de nuestros compañeros que salen en 1945 y a los 2 o 3 meses ya están otra vez en la cárcel, porque claro, en el momento que te organizabas otra vez caías. Es decir, que esa represión cesa un poquito, entonces le da la oportunidad al que se quiere ir a su casa y ya no preocuparse más de política, pues bueno, a ese ya no se le molesta, pero la gente que vuelve a organizarse vuelve a caer, y la represión vuelve a ser feroz, pero feroz. ¿Cómo se organiza el movimiento anarquista? Pues en esos momentos se unifican las organizaciones que había antes, se crea una cosa que le llamaban Movimiento Libertario Español con mayúsculas. Bueno, porque consideran los compañeros que, bueno, había varias organizaciones libertarias, pero en ese momento de clandestinidad, pues conviene estar todos unidos en la misma organización, que es ese Movimiento Libertario Español, que realmente se llama MLE-CNT. Entonces, lo que se pretende es mantener la estructura de la CNT como organización de combate frente al franquismo, a la vez que es una organización que pretende, digo pretende porque las relaciones laborales son muy difíciles, pretende seguir siendo un sindicato pero clandestino. La vertebración es, como ha sido siempre la CNT, por sindicato de oficio. Claro, eso plantea muchos problemas, muchísimos problemas, y las infiltraciones pues son constantes, entonces las caídas también son constantes. Pero tened en cuenta una cosa, a pesar de la represión, el hecho de que estos compañeros empeñados en reconstruir una y otra vez la CNT, que haga que haya 24 comités nacionales de la CNT, 24, que coinciden en la cárcel, eso, claro, ahora algunos lo analizamos como una sangría de militantes y que los compañeros deberían haberlo hecho de otra manera, vale, pero es muy bonito ahora, en el 2012, decir, es que los compañeros, joder, pero los compañeros estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era lo mejor, no digo lo correcto, lo mejor, y no solamente estaban convencidos, sino que lo hicieron, se jugaron la piel y la perdieron en muchos casos, y en otros casos perdieron la libertad. Pero quiero decir con eso que la actividad no cesó. O sea, lo de que haya 24 comités nacionales en la cárcel a la vez, pues eso implica que se ha desmantelado un comité nacional de la CNT, que los que sois más o menos de la CNT sabéis que no son unos compañeros de un secretario permanente, que son los comités regionales. Y además en esa época había hasta comités provinciales. O sea, un comité nacional de la época era muchísima gente que caía.
pero es que caen 24 seguidos. Es decir, que la organización tiene capacidad para reorganizarse hasta 24 veces. La policía tiene capacidad para desmantelar hasta 24 comités nacionales. Entonces, eso es así. Hay un momento, que es a finales de los 50, principios de los 60, que toda la militancia libertaria conocida está en la cárcel. Los que se mueven, claro, siempre hay compañeros que, oye, tampoco les vamos a pedir a todos que sean héroes, que han dicho, oye, mira, yo no quiero saber nada, y entonces han dejado de luchar. Pero los compañeros que se han movido, los mayores, los que ya empiezan a ser mayores, están todos en la cárcel. Entonces, en esos años surge una militancia joven, que ahora son los que yo llamo mayores. Y esa militancia joven, pues, es importante porque empiezan a plantearse de nuevo una cosa que surge siempre en el movimiento anarquista, en España al menos, organizarse no por sindicatos de oficio, sino por grupos de afinidad. Porque son jóvenes obreros, se dan cuenta de que organizarse como sindicatos, es decir, dar entrada a gente que no conocen del todo, pues es muy peligroso. Y de ahí vienen las infiltraciones y tal. Entonces, bueno, vamos a intentar organizarnos por grupos, que vamos a incidir, por supuesto, en el puesto de trabajo. En el franquismo había un sindicato único, de obligatoria afiliación vertical, es decir, donde estaban los patronos y los obreros. Tú tenías un problema en tu fábrica, ibas al sindicato, y el sindicato, que no representaba nada, ¿no?, pero supuestamente tenía que representar los intereses tuyos como trabajador y del patrón. Con lo cual, ¿qué diablos iba? O sea, vamos, lo típico. Ibas al sindicato, el compañero de trabajo que era medio, bueno, que se creía lo del sindicalismo del Franco y tal, y tenía un problema con el encargado. Y entonces iba al director, y el director le ponía las pilas y le despedía. Entonces iba al sindicato, no, porque es que me ha despedido. El sindicato era la boca del lobo. ¿Entendéis un poco cómo era la dinámica? Entonces, eso, desde estos grupos, ya digo, bastante difusos, siempre con gente que se conocía mucho para evitar las caídas, pues se empieza a trabajar de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, el sindicato es que no vaya nadie y vamos a intentar solucionar nosotros solitos los asuntos. Claro, ¿eso qué hacía? Porque, bueno, pues también había caídas. Os voy a contar una anécdota, y llevo hablando un rato y es la primera y yo cuento muchas. Hay una serie de compañeros jóvenes y otros menos jóvenes que están trabajando en la construcción. Y entonces, pues claro, la construcción se trabajaba como se trabaja ahora, prestajos, subcontratos, en fin. Y entonces consiguen hablar con otros trabajadores que no son precisamente anarquistas, y entonces empiezan a hablar, pues, de los asuntos que se hablan en estos casos, ¿no? Oye, si nos unimos, mira, pues podíamos plantear esto, pues podíamos plantear lo otro, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando empiezan a plantarse a la empresa, que es una empresa muy potente, que yo creo que sigue funcionando, una empresa de la construcción que se llama Huarte, no sé si funciona ahora o se ha unido con otra, bueno, entonces, claro, la empresa dice, uy, aquí está pasando algo. Se conoce que tira de ficha policial o lo que sea, y sabe que hay una serie de tíos que están trabajando allí, en cofradores concretamente, que tienen antecedentes penales por cuestiones de anarquismo. Entonces, ¿qué hace? Les despide. La reacción de solidaridad del resto de la plantilla hace que empiece a haber despidos. Entonces, contratan entre todos a un abogado para que gestione los despidos, bueno, por supuesto, del sindicato vertical, mejor ni hablar, y la patronal contrata a un abogado para que vaya contra ellos. Cuento esto porque el abogado, que ya no vive, luego ha sido muy famoso como escritor, se llamaba Fernando Vizcaíno Casas, ese es el de la patronal. Entonces, este abogado consigue no solamente que el despido se haga, sino que además ellos pasen a ser juzgados por lo militar por sedición. Les meten el Código de Justicia Militar y, por supuesto, con toda la cárcel. O sea, así era la relación que se podía establecer en los años 50 en los centros de trabajo. Entonces, con esto es con lo que los compañeros se están moviendo. Bien, llega un momento, a principios de los 60, que, bueno, pues la correlación de fuerzas cambia un poco en el mundo, y sobre todo que hay sectores
que se dan cuenta de que el franquismo algún día se acabará. Y el sector principal que se da cuenta de esto es la Iglesia. La Iglesia en el mundo pues había empezado a darse cuenta de que con las tonterías que contaba pues ya era difícil hacer adeptos y tal, y en la Iglesia Católica me refiero, que es la que nos oprime aquí. Y entonces hacen un concilio, una especie de congreso, donde cambian un poquito, es el famoso Concilio Vaticano II, donde cambian un poco las cosas, pero cambian, digamos que la corteza, el interior es el mismo, el interior es el mismo. Y eso llega un poco a España. Entonces los obispos españoles, un poco a regañadientes porque hay algunos cambios y tal, bueno, pero de pronto se dan cuenta de que lo que tienen que hacer ellos es integrarse en las organizaciones populares o crearlas ellos, para que cuando haya un cambio político ellos tener a parte de la clase trabajadora enganchada, porque si no se les van a echar a patadas. Entonces la Iglesia española en estos años, digo finales de los 50, principios de los 60, el Concilio Vaticano II es del principio de los 60, empieza a adoptar una cosa que sigue adoptando ahora, que son las dos caras, las dos barajas, juega dos barajas la Iglesia española. Por un lado es la jerarquía que lleva a Franco bajo palio, que bendice los tanques, y por otro lado empieza a haber curas de barrio, sobre todo de barrio de chabolas y tal, que intentan estar con la gente, es el más simpático, no es el cura autoritario, es una cosa un poco así. Incluso empieza a haber curas obreros, son curas que trabajan en una fábrica para adoctrinar a la gente. Y empiezan a hacer sus organizaciones de oposición al franquismo también, de alguna manera, con matriz cristiana. Organizaciones que alguna ha llegado hasta la transición. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Otro grupo que se está moviendo, que ya se movía, poquito porque son poquitos, pero que se estaba moviendo, es el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España, su política es de oposición frontal al régimen de Franco, como los anarquistas. Oposición frontal, con su manera de luchar y sus cosas, pero oposición frontal. Lo que pasa es que a principios de los finales de los 50, a principios de los 60, cambian de estrategia. No sé por qué, no sé si la directiva viene de otro sitio, se les ocurre a ellos solo, no lo sé, ni tampoco me interesa mucho. El caso es que cambian de estrategia y deciden, en vez de una oposición frontal al régimen, integrarse en las organizaciones del régimen. Integrarse en el fascismo. Ojo, con lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se meten, por ejemplo, en una cosa que eran las elecciones a representantes sindicales en los centros de trabajo. Una cosa que se parece mucho a algo que tenemos ahora, que igual os suena, que son las elecciones sindicales. Os suena elecciones sindicales, ¿no? Bueno, pues en el franquismo había una cosa más o menos parecida, que en los centros de trabajo grandes, pues se podía elegir a le llamaban enlace sindical, que era el que supuestamente pues llevaba las reivindicaciones de los trabajadores ante ese sindicato donde estaban también los patronos, las mandanarices. Entonces esos enlaces sindicales, pues claro, había que votar a los que se presentaban, que eran todos los fascistas de la fábrica, el encargado, tal. Pero bueno, si se presentaba otro se le podía votar, porque como todos eran del sindicato obligatoriamente, entonces los del PC empiezan una táctica que es, en los sitios donde tienen algún trabajador famosillo en la fábrica, pues presentarle. Bueno, comienzan con esa política de vamos a tener nuestros representantes, o sea, nuestros enlaces sindicales, algo que desde el anarquismo se critica como, bueno, como iba a decir, como no os podéis hacer idea, como os podéis imaginar. Incluso los socialistas, que los socialistas la verdad es que están bajo mínimos, pero sí es verdad que mantienen una mínima estructura, bueno, muy mínima, no tienen ni siquiera detenciones, o sea que tiene que ser muy mínima. También critican eso, lo de meterse en los cargos sindicales. Es oposición frontal al franquismo, aunque ellos la verdad es que pues no. Bien, entonces este es el panorama años 60, ¿no? Realmente iba a hablar de la transición y os estoy hablando del franquismo, y además como me estáis escuchando y nadie bosteza, voy a seguir. Entonces, años 60, este es el panorama. Este es el panorama político, pero vamos a ver el panorama social. Y ahí ya empiezo a hablar de algo que me acuerdo levemente. Yo nací en el año 59. El panorama social en España es tremendo. O sea, existen lo que ahora llamaríamos, con ese lenguaje de los cursis, bolsas de pobreza. Pues había bolsas de pobreza que acojonan, pero así, que acojonan.
En las grandes ciudades hay auténticos cinturones de chabolas, pero sin agua, ni luz, ni puñetas. O sea, donde emigrantes como mi familia nos vamos de un pueblo pequeño a la capital, a Madrid, a un pueblo de Valencia, y entonces caemos en un barrio que son chabolas hechas, por la noche se hacía, ¿sabes? Era una técnica, por la noche se hacían las paredes en el suelo, se levantaban, se ponía un techo y por la mañana se llegaba la policía, ya estaba el techo, no te podían echar. Bien, así se hacían las chabolas. Y luego había un barrio de barracones, que esos estaban hechos por los presos políticos. Muchos compañeros que luego he conocido yo me han dicho, joder, pues tú vivías ahí, ¿te acuerdas de los barracones? Eso los he hecho yo siendo preso. Barracones que eran habitaciones pequeñas para 3 unidades familiares primero, luego ya para 2 y luego para 1. Barracones en los que, si en las chabolas no había agua corriente ni luz, en los barracones tampoco había corriente ni luz ni nada. Eso sí, había una posibilidad de inodoro, pero tenías que llevar tú el agua. Entonces, para ese poblado había una fuente con 4 caños. Cuando había agua, estupendo. Cuando no había agua, pues te fastidiabas. Eso servía para ese poblado de barracones y para las chabolas. Y eso, que eso no sale en la serie de televisión, eso no sale, yo no lo he visto nunca. Eso lo he vivido yo, o sea, no me lo han contado. Y yo nací en el 59. Esa era la situación de España. En Barcelona lo mismo, en Valencia capital lo mismo. Zamora posiblemente no, porque las ciudades como Zamora lo que hacían era mandar gente a esos barrios de pobreza, porque lo que se hacía de Zamora, lo que se hacía es emigrar, o bien aquí o bien al extranjero, o sea, o bien aquí digo, o bien a Madrid o bien al extranjero o a Barcelona. Pero hay una bolsa de pobreza impresionante, unos salarios de miseria. O sea, si hay empresas extranjeras que empiezan a abrir talleres en España es porque los salarios españoles son de risa, y además no hay fórmulas de reivindicación, porque todo lo controla el aparato del sindicato, que es la patronal. Es decir, montar la empresa de coches Ford, que eso lo montó más tarde, pero la FASA, los que hacen la Renault en España, en Valladolid, montan una fábrica y dicen, joder, pero si es que los sueldos que les damos son pequeños, y no van a protestar, porque si protestan, nosotros, la patronal, no tenemos que hacer nada. Para eso está el sindicato. Ya se encargan los del sindicato de repartir cera y detener a quien tengan que detener. Esa es la situación de España. Entonces, con la mayor parte de la gente que se opone al régimen en la cárcel, surge a principios de los años 60 otro tipo de organización obrera, porque claro, o sea, si se ensayan estos tipos de organización es porque las organizaciones tradicionales, que son muy útiles, no funcionan porque se les está machacando constantemente. O sea, en el momento que se hace una coordinación, llámale sindicato, llámale federación regional de sindicatos de la construcción, pues ya está la policía ahí desarticulando tal. Entonces, en los años 60 empiezan en los mineros de Asturias, se hace un tipo de organización que es totalmente nueva, que ellos le llaman comisiones obreras. Entonces, es una organización totalmente nueva, donde no existe una estructura permanente, sino que son asambleas de centro de trabajo, de taller o de pozo en las minas. Se organizan para lo que sea, una reivindicación tal, y se desorganizan rápidamente para impedir las detenciones policiales. Entonces, hay una huelga de la minería en Asturias que funciona con este tipo de organización, que se llama entonces comisiones obreras, nada que ver con lo que conocéis ahora, nada que ver, y funciona tanto que hay una huelga, pero una huelga que no hay carbón en España, no hay carbón. Entonces, esto también lo tengo que contar porque ese mundo que algunos decían que era el paraíso de los trabajadores y tal, me refiero a los países del este, pues curiosamente Franco, que está con el agua al cuello, sin carbón, y que sus amiguitos europeos y americanos no le pueden vender carbón porque lo necesitan para ello, porque el carbón no es una cosa que abunde. Entonces, ¿quién le vende carbón a Franco para romper la huelga de los mineros? Joder, la República Popular Polaca, país socialista, con un par. Eso lo cuento porque me lo han contado mis compañeros mayores, que en la cárcel es que se revolcaban. Es decir, pero ¿cómo puede ser que la huelga la haya roto los amiguitos de la Unión Soviética? Bueno, pues todas estas cosas pasaban. Entonces, en ese momento que se empiezan a crear ese tipo de movimiento obrero, que no está copado por ninguna organización ni ninguna ideología en particular, es una forma de funcionar para un conflicto determinado.
Bien, esos son las comisiones obreras cuando nacen. Ahí hay gente que son militantes cristianos, hay militantes anarquistas, hay militantes socialistas, hay de todo tipo. En un primer momento el Partido Comunista no le parece bien, porque ellos están en la otra táctica, la de meterse, infiltrarse en los estamentos del sindicato del Franco. Entonces, crear una cosa al margen, no, ellos dicen, no, eso es un error. Lo que hay que hacer es infiltrarse y de dentro destruirlo. Entonces, en un primer momento ellos critican mucho. De verdad, repito, no me lo estoy inventando, los documentos existen, O sea, vosotros podéis encontrar los documentos donde el Comité Central del Partido Comunista de España, 1960, dice que las comisiones obreras son un gran error porque lo que hay que hacer es lo otro y tal. Bien, al poco tiempo cambian de estrategia y ellos también ingresan en comisiones obreras. Pero en un primer momento son muy criticadas porque ellos decían que lo que había que hacer es lo otro, infiltrarse en el sindicato del régimen. Bien, entonces este movimiento, que es, la verdad que es un movimiento muy dinámico, muy dinámico, y con bastante dificultad para ser infiltrado, pero empieza a hacer daño. Entonces, cuando una cosa en el régimen de Franco empieza a hacer daño, pues le empiezan a machacar. Bien, ¿cuál es la opinión del movimiento anarquista sobre esas comisiones obreras? Que me imagino que eso nunca lo hablamos. Bueno, pues el movimiento anarquista, los que están en la cárcel dicen que quien tiene que opinar son los que están en la calle. Lógico, ¿no? Los que están en la calle y se han integrado dicen que eso puede ser un germen de un sindicalismo combativo. Y los compañeros que están en el exilio pues no dicen nada. Aplauden todas las luchas que se están llevando a cabo, pero la verdad es que ni los que han hablado conmigo me han querido decir lo que opinaban de aquello en un principio, ni tampoco he encontrado nunca documentación donde ellos dijeran esto está muy bien o esto está muy mal. Ellos dicen, nosotros desde aquí no somos capaces de calibrar lo que están haciendo los compañeros, y entonces lo que sea, pues nosotros lo apoyaremos. Bien, lo que pasa es que esas comisiones obreras, bueno, ya digo, es una cosa muy dinámica, que aparece, que desaparece, y los compañeros nuestros que están allí, bueno, pues son gente joven, sin grandes experiencias laborales porque son jóvenes, y también estamos hablando de unos años, los años 60, donde hay unos cambios en el mundo y en las militancias y en las ideas, hay una explosión juvenil. Comisiones obreras, en aquel momento, pues la gente más combativa era gente joven, y el movimiento anarquista, pues había mucha gente joven, los que estaban en la calle me refiero. Cuando empiezan a salir, después de haber cumplido 20, 23 años, 27 años, compañeros mayores, pues claro, son compañeros muy mayores, pero muy mayores, que ya su forma de hacer sindicalismo o su forma de actividad en la calle es muy diferente a lo que se está llevando a cabo en ese momento. Yo he conocido a algunos de esos compañeros y claro, les preguntaba por ese periodo y tal, y decían, pues es que nosotros qué íbamos a hacer si el movimiento ya era de los jóvenes, nosotros poco podíamos hacer. Hicieron mucho, pero ellos decían que no. Bien, entonces en esos años 60 pues hay un movimiento anarquista, sobre todo juvenil, que está un poco en todas partes. También se da un caso por primera vez en la historia del anarquismo en España, también un poco en el mundo, y es que como los hijos de la clase trabajadora por primera vez pueden acceder a estudios superiores, se da el caso de anarquistas que son estudiantes. Eso no se había dado nunca, porque a la universidad solo iban los hijos de los ricos. En España en los años 60 ya hay un acceso a la universidad de los hijos de la clase trabajadora. No mucho acceso, no mucho, pero algo ya sí. Entonces, eso es un poco el magma, ahí está donde se están cociendo todas las cosas, y el anarquismo, no sé dónde decir que empieza la transición, pero bueno, en ese momento el anarquismo está funcionando en España de esa manera. Por un lado hay gente joven que se mueve en ámbitos obreros, básicamente en los ámbitos de comisiones obreras, que repito, en ese momento todavía no es una organización, sino que es una forma de funcionar. Empieza a haber anarquistas que funcionan en los ámbitos estudiantiles, eso que luego han venido a llamar la contracultura, pues sí, un poco, y compañeros más mayores que de alguna manera siguen organizados en algo que ellos llaman CNT. Digo que ellos llaman CNT
porque realmente no es la CNT, porque no existe, porque la CNT es un sindicato y en ese momento la CNT no es un sindicato, es más bien pues una organización de resistencia, y en los años 60, finales de los 60, empieza a ser pues una organización de compañeros mayores. Entonces, vamos a ver si me voy a centrar un poco, vale, no voy mal. Entonces, hay una cosa muy importante que empiezan a ver estos compañeros mayores, que el que menos ha estado 20 años en la cárcel, es una gente con la que yo muchas veces pues he tenido discusiones, porque yo discuto con todo el mundo, pero que tengo un respeto enorme, porque joder, se han pasado una vida criminal. Entonces, hay un momento en los años 60, no os puedo decir que sea una decisión que se tome de ámbito nacional, y primero aquí luego allí, bueno, yo tengo algunos documentos, incluso escribí una cosa en un congreso, pero hay un momento en que los compañeros mayores se dan cuenta de que no pueden seguir manteniendo una estructura que se llame CNT, porque la policía les machaca, y les machaca y les machaca. Y entonces lo que se hace es disolver oficialmente los diferentes núcleos de la CNT. Disolver oficialmente quiere decir escribir un acta y mandarlo al exilio, porque saben perfectamente que la policía todas esas cosas las intercepta, las sabe, tal. Entonces, mirando la documentación antigua, empiezas a ver: los compañeros de la Federación Local de Sindicatos de Valencia se disuelven. Qué raro. Y hay un acta que está en Francia. Luego, en Madrid los compañeros deciden disolverse. Joder, qué raro, ¿no? Claro, no es que se disuelvan, es que adoptan otra forma de organización libertaria, que es el grupo de afinidad. Entonces, durante estos años, desde que empiezan a salir de la cárcel, años 62 o así, hasta que se acaba el franquismo, bueno, hasta un poquito antes, todos estos compañeros mayores, que es que prácticamente tenían en casa la maleta preparada para cuando les detenían, porque era constante, dicen: vamos a dejar de partirnos los cuernos intentando demostrar que existe una organización de ámbito nacional que se llama CNT, y lo que vamos a hacer es oficialmente eso, lo vamos a ir disolviendo, vamos a seguir organizados, pero vamos a organizarnos los que nos conocemos de toda la vida, y luego la gente joven pues ya hará su camino y tal. Entonces empieza a haber disoluciones de todo tipo, ya digo, porque lo ves en los archivos de Francia y dices: bueno, qué curioso, si es que se van disolviendo en todas partes. Entonces se crean grupos pequeños de gente que se conocía de toda la vida. Pues aquí en Zamora el grupo que había, que llega hasta la muerte de Franco, pues es un grupo pequeño de los que han estado en la cárcel, que se conocen, que no hay filtraciones a la cuñada, que los 1 de mayo se juntan en Zamora, el 1 de mayo se juntan para comer, como es fiesta, se juntan para comer, en casa de alguno, nunca se atreven a ir a un restaurante. Bueno, y siempre una comida, no una cena, que por la noche salir, tanta gente del mismo piso. Y cuando hay que dar dinero para presos, para lo que sea, pues se hacen unas colectas y ya algún compañero se encarga de llevarlo a otro sitio que yo no sé, ni tampoco tengo por qué saber dónde lo llevaban, y de ahí va llegando a quien tiene que llegar. Eso pasa en Zamora, pero es que eso pasa en toda España, O sea, esa CNT que se ha disuelto, no se ha disuelto. Se ha disuelto como nombre, pero los compañeros mayores siguen activos haciendo algo muy importante, que es manteniendo en sitios difíciles, porque claro, yo vengo de una ciudad que es Madrid, que es muy grande, pero es que en una ciudad como Zamora, o como Palencia, o como Santander, es muy difícil en el franquismo, que son ciudades más pequeñas, que todo el mundo se conoce, que conocen al rojo, ese ha sido rojo. Entonces ahí es muy difícil moverse y tienes a la policía encima. Entonces esta gente lo que hace es mantener un poco esa cohesión, hace unas actividades pues muy pequeñas, porque claro, tampoco, y están apoyando a gente joven que está haciendo otras cosas. Bien, así se llega a lo que algunos dicen que es el principio de la transición, que es la muerte de Carrero Blanco. Bueno, a Carrero Blanco le vuelan el coche el 20 de diciembre de 1973. Carrero Blanco era uno de los hombres de confianza de Franco, tan de confianza que Franco crea la jefatura del gobierno. O sea, Franco era jefe del Estado y jefe del gobierno, ¿no? O sea, primer ministro y jefe del Estado. Bueno, pues con Carrero, un año antes de que le maten, unos meses antes de que le maten,
crea la figura del presidente del gobierno. Es decir, Franco es jefe del Estado y tiene un presidente del gobierno. El presidente del gobierno es Carrero, y a Carrero le vuelan. Entonces, Franco ya es muy mayor. La voladura de Carrero, aparte de que no había champán para celebrarlo en Madrid, y me imagino que aquí sería lo mismo, pues hace que en el franquismo, las diferentes familias que apoyan el franquismo se den cuenta de que, bueno, esto se acaba. Porque claro, Carrero Blanco era el hombre fuerte de Franco. Aparte de ser de su confianza, era el hombre fuerte. O sea, había sectores del franquismo que decían, bueno, Franco le ha nombrado presidente del gobierno, cuando Franco se muera, este pasa a ser jefe del Estado y va a ser igual de severo que Franco. Aquí no se mueve una hoja. Aquí ni democracia ni leches. Pues claro, matan a Carrero. Carrero Blanco era mucho más joven, ¿no? Sí, Carrero Blanco no hizo la guerra. Entonces, le matan y joder. Entonces, al que pone Franco es a un ser despreciable, se llamaba Arias Navarro, pero despreciable, que había sido fiscal en Málaga, un asesino, le pone de presidente del gobierno. Pero las familias del franquismo, claro, ya dicen, bueno, vamos a ver, Franco está muy malito, este se nos muere, y aquí hay que organizar algo para lo que venga después, porque Franco había vuelto a traer la monarquía en la figura del monarca que tenemos ahora, aunque él seguía siendo el jefe. O sea, España pasó de llamarse República Española cuando Franco gana la guerra se llamaba Estado Español, y de pronto se llamaba, como se llama ahora, Reino de España, pero no había rey, había un dictador y el príncipe que llamaban príncipe de España, que era el de ahora, el que ahora es rey. Bien, entonces la familia del franquismo dice, bueno, esto se acaba y tenemos que organizar lo que vaya a venir después de Franco. ¿Qué diablos va a haber después de Franco? Entonces nosotros hacíamos muchos chistes, pues el más, os lo voy a contar, venga. El más contado era que el rey de ahora le decía a Franco, excelencia, excelencia, cuando usted se muera, porque el rey de ahora a la universidad no fue a las 3 academias, del aire, de tierra y del mar, tela. Entonces dijo, ¿con qué uniforme me he visto? Y Franco le dice, mira, vístete de marinero, que es como de primera comunión, porque te van a llover hostias por todas partes. Bueno, pues el chiste no valía porque no pasó. Entonces, ya digo, la familia del franquismo a toda leche empiezan a organizar lo que luego ha sido la transición. Entonces, primer asunto, determinar qué gente quiere un cambio democrático, qué gente no. Bueno, pues ahí se van viendo quiénes son los inmovilistas que llaman, quiénes son los movilistas, en fin, todo eso. Por supuesto, la monarquía ni se plantea, eso va a seguir así. La oposición, pues claro, del anarquismo ni hablamos porque vamos, no tenían nada que ver con todo eso. Pero los otros grupos que se mueven en la oposición, bueno, pues los comunistas están dispuestos a lo que sea, ya se veía venir. Aún no había muerto Franco y ya leías el periódico que ellos hacían, que se llamaba Mundo Obrero, y ya veían, joder, estos cabrones están esperando cualquier cosa para pactar y tal. Repito, no me lo invento, cogéis en una hemeroteca, veis Mundo Obrero, buscáis 1973 y veréis los editoriales que hacen. Dice, coño, estos están dispuestos a todo. El Partido Socialista, desde Francia, pues está a la expectativa a ver qué pasa en España. Los republicanos, a muerte, no queremos saber nada del franquismo ni del Borbón y tal, pero son pocos, son muy pocos. Bien, el PC, ante esa división del franquismo, monta una cosa que se llama Junta Democrática, que son el PC y algunos elementos escapados del franquismo, como un tipo muy, el abogado, un curioso Calvo Serer, que había sido del Opus, en fin, un tío muy turbio, monta eso. Y así están las cosas. En 1974 el Partido Socialista hace en Francia, en una ciudad que se llama se escribe Suresnes, hace un congreso, y entonces en ese congreso cambia la ejecutiva nacional. El Partido Socialista tenía una ejecutiva que vivía en Francia, que eran militantes antiguos de la guerra, y deciden allí poner gente del interior. Entonces la idea era poner a un equipo de los del País Vasco, liderado por Nicolás Redondo,
que os sonará porque ha sido durante muchos años secretario general de la UGT, es un hombre ya, pues tendrá 40 años o así, y entonces cuando llegan allí, el equipo de Nicolás Redondo dice no, nosotros no, que lo lleven los jóvenes, y entonces eligen un equipo de Sevilla, liderado por un tal Felipe González, que eso suena más. Bien, el Partido Socialista elige en la ejecutiva de Felipe González. Por cierto, que hay una escisión porque los mayores no quieren, entonces los mayores de Francia crean el Partido Socialista Histórico, en fin, esas cosas. Y ese grupo viene a España, o sea, vuelve a España, y claro, ya empieza a decir, hay que pactar. De todas formas, todas estas cosas que se hacían, la policía estaba al corriente, como podéis imaginar, o sea, la policía del franquismo lo sabía todo. Cuentan, eso lo cuenta Nicolás Redondo en no sé dónde, que cuando fueron a pasar la frontera, pues hubo no sé qué rifirrafe con la Guardia Civil de que llevan ustedes en esas carteras, esos papeles y tal, y llegó alguien que no era Guardia Civil pero debía estar por encima y dijo, déjenles ustedes pasar, y ellos pasaron. O sea, sabían perfectamente que iban al Congreso del Partido Socialista en Francia, pero también en el franquismo decían, bueno, a ver estos por dónde van los tiros, bien. ¿Y qué pasó entre los anarquistas? Pues había un debate. Aquí entramos en la parte que más carne tiene y de la que menos hay escrito. En ese momento, en el anarquismo español, está Franco para morirse, 1975. Hay un debate. Por supuesto, cada vez vemos más claro que el PC está haciendo todo lo posible por pactar, lo que sea, pero ellos quieren pactar, y nosotros tenemos un debate. El debate es el siguiente: mantenemos la estructura que tenemos de grupos anarquistas de afinidad y le damos una estructura nacional, como había sido la FAI, o abandonamos esta estructura y volvemos a la estructura de sindicatos obreros. Bien, ese es el debate. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los que en ese momento estábamos en el movimiento, que éramos trabajadores, algunos eran estudiantes, pero otros éramos trabajadores, pues veíamos que no era el momento de arrancar un sindicato rompiendo la unidad de la clase trabajadora, que era comisiones obreras, pero no comisiones obreras con mayúsculas, sino esa organización que ya empezaba a ser organización, ya se vislumbraba, pero que todavía no tenía una estructura. Aunque había algún comité representativo, había un comité representativo que estaba en ese momento en la cárcel y tal, pero todavía decir comisiones obreras en una fábrica no es como ahora que decir mierda, y perdonad la expresión, era algo combativo. Entonces nosotros decíamos, algunos de nosotros decíamos, bueno, pues es que a lo mejor tenemos que mantener nuestra estructura y estar en esas comisiones obreras, porque ahí están los trabajadores, ahí están los compañeros. O sea, yo trabajaba entonces en un taller muy grande de artes gráficas y allí había varios que eran socialistas, algunos del PC, los que éramos anarquistas, y comisiones no era la organización de unos o de otros, era una forma de funcionar. Yo no sé si he estado en comisiones obreras alguna vez en aquella época, no, porque no había que estar organizado, pero cuando hacíamos asambleas y tal, pues yo creo que todos éramos de comisiones sin estar en comisión. No sé si me comprendéis un poco cómo funcionaba, todavía un poquito así, muy poquito, y en algunos sectores ya estaba muy organizado. Entonces nosotros veíamos claramente que comisiones estaba. La pelea era si se lo llevaban los cristianos, que tenían su fuerza, o si se lo llevaban los del PC. Nosotros decíamos, bueno, pues podría ser en el momento en que las cosas estén más claras, que ya habrá un poquito más de libertad, entonces nosotros arrastramos asambleas de trabajadores y creamos un sindicato revolucionario que se puede llamar, por ejemplo, CNT, bueno, o no, pero bueno, nosotros queríamos que se llamara así. Y los compañeros mayores, que ya no estaban en el sindicalismo por las razones que os he dicho, algunos, bueno, trabajaban, pero no estaban organizados, porque es que ir a una comisión o a una reunión de asamblea con un compañero de los que estaban superfichados era la policía a los 2 minutos. Entonces estos compañeros pues iban normalmente a un segundo plano. Entonces estos compañeros decían que no, que lo que había que hacer es dejar la organización específicamente anarquista de momento y meternos todos a trabajar para hacer una Confederación Nacional del Trabajo, una CNT. Eso, compañeros mayores
a los que respetábamos muchísimo. Hay un compañero al que yo he tenido mucha relación con él porque era amigo de mi padre y siempre tuvimos muy buena relación y le respetaba muchísimo. Os sonará Juan Gómez Casas. Pues Juan Gómez Casas, el grupo suyo de estos que no eran la CNT, se llamaba Grupo Anselmo Lorenzo. Si os doy la lista de nombres de los que estaban allí, pues todos, aparte de tener un carrerón en la cárcel de maravilla, tenía un carrerón militante también de maravilla. Pero vamos, años de cárcel ese grupo coleccionaba. Entonces, a mí que Juan Gómez Casas, a mí y a mis compañeros jóvenes nos dijeran, no, lo que tenéis que hacer es intentar coordinar rehacer la CNT. Pues claro, nos hacía dudar, y yo era muy partidario de mantener la estructura de grupos y oye, asambleas en los centros de trabajo, ya veremos lo de comisiones, no sé qué. Los compañeros del exterior pues nos recomendaban lo mismo y además nos mandaban mucha propaganda de todo tipo, pero nos mandaban mucha propaganda. Os va a parecer una tontería, pero para unos chavales de la edad que teníamos nosotros, bueno, yo era muchísimo más joven que los demás, pero bueno, todos eran jóvenes. De pronto llegaban unos paquetes de Francia con cosas que ponían CNT, AIT, tal. Oye, que te daba ahí un subidón. Bien, entonces estábamos en ese debate, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Por ejemplo, en Madrid pues teníamos una organización, los grupos anarquistas, que le llamamos Federación Anarquista de Barrios, porque los grupos no eran exactamente de afinidad, eran de barrio. Casi todos éramos jóvenes, los mayores no entraban en eso, pero llegamos a tener una estructura que además la policía no nos infiltró. Que eso, joder, yo cada vez que lo pienso, digo, madre mía, pues no lo hicimos muy mal, porque llegamos a ser grupos en muchísimos barrios de Madrid, y Madrid era ya una ciudad muy grande, y la policía no nos infiltró. Lo que pasa es que surgió el debate de cambiarle el nombre y ampliarlo, y entonces se disolvió todo. Pero también ese fue el momento en el que pues un poco decidimos hacer caso a nuestros mayores y montar la CNT. Bien, se muere Franco y estamos en eso, estamos ahí. ¿Qué hacemos, qué no hacemos, qué tal, qué cual? Y claro, te vienen noticias. Pues los compañeros de los grupos de tal ciudad han estructurado el sindicato, porque casi todos son metalúrgicos, y el sindicato de metal ya funciona, joder. Pues los compañeros de Barcelona no sé qué, y ya ibas así. Bueno, hablábamos con los compañeros mayores, por ejemplo, los compañeros de Zamora, el grupo que os he hablado. Pues he hablado con ellos, además yo les he visto varias veces, sobre todo a uno, y ellos estaban deseando que los jóvenes de aquí montaran la CNT. No se atrevían a pedírselo, pero estaban deseando, porque claro, es que tiraba mucho eso, y ellos eran anarquistas todos, pero tiraba mucho. Entonces en ese momento, pues bueno, de pronto decimos, venga, vamos a dar el salto, vamos a reorganizar la CNT. Vale, pero vosotros diréis, ¿y cómo diablos organizaste la CNT si eres 4 monos y la CNT es un sindicato? Nuestros compañeros más veteranos nos sugirieron una cosa que nosotros pensamos que era buena. Ahora, claro, ahora es muy fácil que yo diga, vaya metedura de pata, menudos capullos eran los mayores, no se enteraban de nada, no sé qué. Sí, claro, pero es que yo eso lo digo ahora, que he sabido lo que ha venido después, pero en ese momento ni se nos ocurría. Ellos nos dijeron, especialmente mi buen Juan Gómez Casas, nos dijo, mira, hay una serie de núcleos obreros más o menos organizados que vienen de la Iglesia Católica y han ido avanzando en posiciones hasta llegar a unas posiciones verdaderamente muy próximas al anarquismo. Estoy hablando de unos grupos que se llamaban Solidaridad, que tenían una editorial que se llamaba Zero Six, que os sonará porque editó muchísimo en el franquismo porque le permitían. Entonces esa gente tenía relaciones con compañeros nuestros y tal, y había gente realmente muy combativa. Y entonces nos decían, si se hace una organización sindical con el nombre de la CNT, con los planteamientos de la CNT, y abrimos la puerta para que toda esta gente inquieta, aunque venga del catolicismo, entre, la propia dinámica libertaria de la organización les hará libertarios. Sí, no os riáis. Pensar en gente como yo, 1975, cuando Franco muere, yo tengo 16 años. Estudio y trabajo. Bueno, aquello era, o sea, a todos nosotros decíamos, claro, y la CNT en 2 meses va a ser la hostia. Pues entramos a ello.
Dijimos, pues venga, y entró esta gente. Y entraron algunos que venían del nacionalsindicalismo y decían que, bueno, que el nacionalsindicalismo, sindicalismo revolucionario tenía mucho que ver. Y entraron también. Y entró gente que venía de sitios más raros. Y entraron algunos trotskistas, que yo creo que eran trotskistas cuando entraron, y entraron a lo que entraron. Entró mucha gente. Mucha gente. Y de pronto, el anarquismo, que estaba muerto oficialmente en todos los sitios, o sea, todo el mundo decía, no, los anarquistas no existen. Bueno, sí, 4 pasotas que hay ahí, universitarios, que se pinturrojean y fuman canutos y tal. Y de pronto, nosotros sacamos un sindicato, y estoy hablando, mira, además me lo he apuntado porque es una cosa que cada vez se me olvida más. Pues no me lo he apuntado. Bueno, me acordaré, sí. Franco se muere en noviembre del 75. En febrero de 1976 se publica un manifiesto emanado de un pleno nacional de regionales. Para los que estáis en la CNT, eso quiere decir que se había reorganizado, digamos que en todas las regionales, que la verdad es que sí, no en todas las ciudades, pero sí había estructura regional. Entonces, claro, eso fue otro subidón. Sabíamos que iba a haber un pleno, pero claro, cuando se sale del pleno se imprime una hojita, que esa conservo una os la puedo mandar escaneada. Claro, nosotros de pronto llegan los paquetes, oye, y empezamos a repartir. Claro, yo en mi taller reparto ahí a los camaradas comunistas y a los viejos del PSOE las hojas. Coño, otra vez, tal, estáis otra vez en pie. Bueno, todas las regionales de España, esto es imparable y tal. Y además la gente, pues claro, joder, pues sí, aunque no fueran libertarios, nunca se fueran a meter en la CNT, pero coño, simpatizaban, bueno, pues no estáis muertos y tal. Pero bueno, una cosa espectacular. Y empezamos a funcionar y ahora presentábamos el sindicato en tal sitio, y de verdad que era una cosa, bueno, precioso. Pero claro, en lo que se equivocaron los compañeros mayores es que toda esa gente que venía dentro con la dinámica libertaria iba a tirar para los libertarios. No. Algunos sí, pero no. Entonces, bueno, con esta formación, la CNT, la rehostia. Desgraciadamente, y de eso me arrepiento mucho, se disolvió esa estructura que teníamos de grupos anarquistas, que no era una estructura de ámbito nacional, aunque en algunos sitios la pretendíamos, pero bueno, había grupos de afinidad en muchos sitios. Pues claro, prácticamente casi todos se disolvieron porque, bueno, sí, te ves con los de tu antiguo grupo, pero tú estás metido ahora en el sindicato de tal y de cual. Hombre, yo siempre, los grupos en los que he estado siempre los hemos mantenido estructurados, pero realmente no como antes. De manera que de pronto empiezan los problemas dentro del sindicato, y los problemas empiezan, a ver que se me va la olla, sí, los problemas empiezan cuando el régimen pues se creyó lo mismo que nos creímos nosotros, que éramos muchos y que bueno, esto era la caraba, que cuando fuéramos legales íbamos a ser, no sé si 500.000, pero vamos, muchísimos. Bueno, de hecho, los primeros 40.000 carnés que se imprimen en el exterior, que son carnés que no son carnés, es una hojita con los colores y luego dentro va un manifiesto, ni siquiera hay para el nombre, nos mandaron 40.000. Yo tengo uno, pero de los que repartimos yo me quedé con el mío, y de los demás, vamos, es que no hubo para todo el mundo. Luego se imprimieron de los que ya eran carnet de la CNT de verdad, que era una tarjeta por un lado con los colores y por el otro lado nombre, sindicato y tal. De esos se hicieron 400.000 y se repartieron. O sea, de pronto, sí, lo que pasa es que a las otras organizaciones sindicales también se afilió mucha gente. Estamos hablando de un momento de efervescencia, ¿no? Bueno, pero claro, la policía, el régimen dijo, hostia, que están estos aquí. Entonces, vamos a empezar a domesticarles. Primera fórmula para domesticarles. Y de esto también hay testimonios escritos que los podéis encontrar por ahí. Se trae a uno que tenía mucha fama, pero bueno, que hay que leer las cosas que escribió, que le llamaban Diego de Santillán. Se lo traen para que nos convenza a los jóvenes, que ahora me veis aquí con el pelo que parece que está en la mil y además que se me ve el cartón. Pues a mí antes no solamente no se me veía el cartón, sino que a mí el pelo me ha llegado a estar por aquí. O sea, esos éramos los jóvenes.
Y entonces, claro, que nos trajeran aquí al Abad de Santillán, que tiene un libro que dice que a la CNT le hubiera ido mejor yendo en la guerra con los falangistas, este hijo de tal, que no sé qué. Total, que vino aquí, se dio un rulo a cuenta del gobernador civil de Barcelona, y eso está en los libros, no me lo invento yo tampoco, y al final dijimos que venga, que no queríamos saber nada con él. Con lo cual, eso le salió mal. Y entonces, pues bueno, seguimos en esas. La conflictividad laboral en ese momento es muy alta, es muy alta. De hecho, cuando el franquismo muere, o sea, cuando Franco muere, no el franquismo, la crisis económica en España es gorda. Hay destrucción de puestos de trabajo, empiezan a abrir los emigrantes y aquí no hay trabajo y tal, y hay mucha conflictividad. Y la CNT está en esa conflictividad. Cuando, por ejemplo, en una empresa de sanitarios de baño que se llama, bueno, que sigue existiendo, Roca, pues en Roca hay una asamblea de trabajadores que decide ir a la huelga. Bueno, resulta que en esa asamblea de trabajadores pues hay unos cuantos, no sé decir el número, pero unos cuantos, bastantes, que están en la reorganización de la CNT. Bien, entonces se encierran en la fábrica, en una ciudad de Cataluña que se llama Gavà. Y entonces pues en la parte de arriba de la fábrica ocupada, en conflicto y tal, pues bueno, los marxistas colocan una bandera republicana, algunos colocan una bandera de Cataluña y los compañeros colocan una bandera roja y negra. Joder, aquello fue, madre mía. Claro, para el régimen, coño, que ya están estos aquí. Para nosotros, bueno. Entonces, por cierto, que eso es una lucha que acabamos ganando. Y entonces funcionó una de las cosas que siempre han funcionado en el movimiento libertarios, ya sea sindical o específico, y es la solidaridad. Ya me acuerdo que los mayores nos decían: una huelga de un sindicato de la CNT es una huelga de toda la CNT. Y entonces nos dedicamos a decorar las paredes de España con unos letreritos así muy... Hombre, también vais a comprender que era la época, éramos jóvenes, un poco gamberros, y el lema que más se pintó fue: cuando vayas a cagar, acuérdate de los compañeros de Roca. Luego poníamos CNT y tal. Y claro, pues eso, joder, parecía que los de Roca eran todos de la CNT, que va, eran unos poquitos. Pero bueno, ahí vamos, y ese conflicto se gana, se empiezan a ganar algunos conflictos, se tiene prestigio, y bueno, paralelamente el régimen se va perfeccionando, los cambios estos internos del sistema, ¿cómo se llama esto? Un referéndum estúpido que hicieron para ver si había cambio político o no, bueno. Y de pronto pues hay unas elecciones democráticas y sale un gobierno nuevo que es de hijos de antiguos franquistas, la UCD de Adolfo Suárez y tal. Y bueno, digamos que la parte política ya está encauzada, una república, que digo yo, una democracia representativa como en el resto de Europa, pero falta la parte social, con una conflictividad acojonante y un peligro de que se le vaya de las manos. Si se va de las manos la cuestión obrera, se vuelve a la dictadura, porque la dictadura fue para acabar con la cuestión obrera. Entonces, si abren la mano en la dictadura con el rey, es porque la cuestión obrera la tienen controlada, si no, se rompe la baraja. Entonces se hacen unos pactos, nosotros le llamamos los pactos de la Moncloa, que fueron los primeros, pero hubo muchos, ¿no? Cada vez se llaman de una manera. Pero los pactos de la Moncloa. Entonces, en los pactos de la Moncloa, pues claro, se llama la CNT, porque era una fuerza. Entonces la CNT le hacemos una pedorreta, porque los pactos de la Moncloa sirven para una serie de cosas que a nosotros no nos interesan. Es la paz social, que es lo que yo quería. Entonces, en esos pactos de la Moncloa se establece cuál va a ser el juego laboral a partir de ese momento. Y el juego laboral, gracias a nuestros amigos de comisiones obreras, ya totalmente pillados por el PC, y a nuestros amigos de la UGT, que al principio decían que no, pero luego dijeron que sí, pues es lo mismo que había en el franquismo, solo que en vez de enlace sindical ahora le llaman delegado sindical. Y hay una estructura más potente y la empresa paga a los delegados, o sea, un bozal para la clase trabajadora, que es lo que tenemos, no os estoy hablando de nada que no conozcáis. Y entonces la CNT dice que de eso nada. Bien, otra de las cosas que se hacen en esos pactos de la Moncloa, y es una cosa que mantenemos, y somos el único país, al menos de la Unión Europea, bueno, yo creo que del mundo no creo que haya otro, somos el único país en el que la subida salarial la hace el gobierno a fin de año. ¿Sabéis que en España
cuando se acaba el año, el gobierno, el que sea, dice: el índice de precios al consumo, el IPC, va a subir un 2%. Y eso quiere decir que esa es la cifra, arriba abajo, más bien abajo, que en las empresas van a subir el sueldo. Eso no pasa en ningún lado. En otros sitios la subida de sueldos es a base de enfrentamiento entre los sindicatos y la patronal. Aquí no. Aquí ya en los pactos de la Moncloa se inventó ese tema, y si os dais cuenta llevamos 30 y tantos años que el gobierno es el que dice: va a subir un 2. Entonces en tu fábrica el delegado de Comisiones Obreras dice: hemos hecho una reunión con la patronal, ellos querían subirnos un 1,1 y nosotros hemos conseguido subir un 1,6. Y todos: bien. Eso es lo que sigue pasando, ¿no? Bueno, ahora va a ir a peor. Entonces la CNT también dice a eso que no, con lo cual está fuera del pacto de la Moncloa. Y claro, no nos dimos cuenta en ese momento, pero el hecho de la CNT estar fuera de todos esos pactos significó que iban a por nosotros. Iban a por nosotros de una forma directa y de una forma indirecta. Aparte, es que me pongo. Bueno, la instauración de la monarquía, que implica la democracia, y los pactos de la Moncloa, también implica los pactos de la Moncloa, que he dicho que es un pacto social, pero luego hay un par de cosillas que son importantes también en ese momento. Una es el predominio clerical, es decir, aquí se plantea discutir de todo, podemos discutir de todo, tal, pero hay un tema que nadie quiere que se toque, que es el tema de la Iglesia. Ahora llevamos unos añitos que se puede criticar más a la Iglesia, pero antes era políticamente incorrecto entre la izquierda, y aún así ahora he traído unos folletos que hemos hecho en mi grupo sobre la Iglesia y la guerra civil y tal. Eso todavía, cuando lo llevamos a sitios así de esa izquierda bien pensante, pues dice que estamos mirando fuera del tiesto. Hombre, que esas cosas, ¿cómo que esas cosas? O sea, sí, la Iglesia es responsable de todo lo que está pasando. La Iglesia en un momento que hay crisis y que están recortando en todas partes, y eso lo dicen los presupuestos generales del Estado, lo podéis leer en el BOE, a la Iglesia no se le toca un duro, o sea, se le sigue dando lo mismo que se le daba. Ya. Y entonces todo eso viene de esos pactos de la Moncloa, donde la Iglesia es intocable, porque ya, como os he comentado, ellos pues juegan a dos barajas: la baraja de la jerarquía tal, y luego los curas obreros y tal, y están infiltrados en todas las organizaciones políticas. Cuando se legaliza el Partido Comunista de España en 1977, hay dos de su comité central, que es lo máximo, dos que son jesuitas. Manda narices. En el PSOE, bueno, incontables. O sea, esos son los grupos que se supone que son de izquierda, ¿no? Bueno, eso no se toca. Y luego, en esos pactos de la Moncloa, se firma algo que desconocemos los ciudadanos. Nosotros le llamamos, como en Argentina, la ley de punto final, porque algo pactaron a 30 años de que ciertas cosas del franquismo no se podían tocar. Porque, curiosamente, cuando pasan 30 años de esos pactos, se empieza a hablar de la memoria histórica, se empieza a hablar de las fosas del franquismo, por grupos políticos como el Partido Comunista, que ahora es un asquito, pero en su momento, en los años 70 era fuerte, que no podíamos tocar eso. Bueno, nos ponían a caldo, te echaban, hacían ellos un mitin, ibas a repartir hojas de un tema de estos de represión del franquismo y te echaban a empujones, Por ejemplo, había marxistas que eran republicanos, iban a los mítines del PC con una bandera de la República y les echaban a ellos y a la bandera. O sea, y ahora ellos son los campeones de la memoria histórica y de la bandera republicana. Bueno, entonces el movimiento, voy a acabar porque son las 10 y estaréis ya cansaditos, pero bueno, dos pinceladas. El movimiento libertario, en ese momento que digo que empieza la cosa, el auge y tal, pues por un lado es machacado directamente con las fuerzas de represión tradicionales y por otro lado con los enfrentamientos internos. Pero es que es palmario. No se firma el pacto de la Moncloa, no se está de acuerdo con el panorama sindical, elecciones sindicales, cargos retribuidos, etcétera, etcétera, y vienen a por nosotros. Entonces, la represión directa, una provocación,
una provocación. Lo intentan primero, siempre lo intentan donde está el Comité Nacional de la CNT, porque como esta gente piensa con la cabeza jerárquica, se creen que un comité de una organización libertaria son los que mandan. No saben que puede estar en Madrid, en Alcalá o en Vitigudino, no pasa nada. Bueno, pues cuando el Comité Nacional está en Madrid, intentan una provocación que, bueno, esa es abortada, y como es abortada no os la voy a contar porque ¿para qué? Si no sucedió. Y la siguiente provocación, está el Comité Nacional en Barcelona, es el caso Escala, donde curiosamente mueren 4 trabajadores, de los cuales 3 son afiliados a la CNT, y el marrón se lo come la CNT. Claro, vosotros imaginad que entonces había solo 2 televisiones y eran igual de malas que todas las de ahora juntas, que las 2 televisiones del régimen, las radios, los periódicos, todo el mundo se mete contra la CNT porque son los asesinos de la Escala. Claro, nosotros tenemos los medios que podemos. Aquello es un machaque, tanto machaque que quien os haya contado que hay un momento después del caso Escala que los sindicatos de la CNT se vacían y la gente se va por las puertas y por las ventanas, no os ha engañado, es verdad, los sindicatos se vacían, hay mucha gente que se va. Aquello nos da un palo impresionante, aparte de los compañeros que son torturados y que se tiran unos añitos en la cárcel, Lo que también supone pues un dinero para apoyarles y tal, como decimos en los barrios, malos rollos, porque si no estáis haciendo lo suficiente, que sí, que tal, en fin, fricciones. Eso por el lado, digamos, de la represión directa. ¿Y la represión indirecta? Pues hombre, toda esa gente que habíamos invitado a entrar en la CNT pero que venía de otros sitios, pues claro, hizo la suya. Y entonces ellos pues pensaban que la CNT primero tenía que ser algo que no tuviera nada que ver con la internacional, con la AIT. Siempre estuvieron muy en contra de la AIT y claro, decíamos, ¿y por qué? Claro, ¿por qué? Pues sencillamente porque lo que querían era entrar en el juego sindical, los comités y tal, que no es una cosa baladí. Hay mucha gente que dice, joder, es que ya está lácrata contra los comités. Claro que estoy contra los comités. Es que gracias a los comités, gente como yo, pues no trabajamos por cuenta ajena porque nos han ido despidiendo de todos los sitios, en algunos casos gracias al comité. Bueno, a lo mejor no debía yo contar cosas personales porque estoy muy quemado. Entonces esta gente que quiere estar en los comités pues hace una organización que nosotros llamamos la paralela, porque se organiza paralelamente como grupos de presión, nos echan la culpa, o sea, acusan a los que éramos anarquistas, y sí que estábamos organizados como anarquistas, porque entre paréntesis os diré que a mediados de los 70, o sea, a finales de los 70, los que habíamos estado en grupos decidimos, para cosas que no son sindicales, estructurarnos como grupos, y se vuelve a crear la FAI, porque nosotros considerábamos que la CNT tenía un campo de trabajo que es el ámbito sindical, pero no considerábamos que la CNT tenía que ser una organización que sirviera para todo. Entonces había otras tareas de propaganda y de otro tipo que no las tenía por qué hacer la CNT, entonces las hacían los grupos de afinidad, bueno, nos estructuramos bien. Entonces esta gente nos echa la culpa a los de la FAI, somos malos, de que estamos manipulando la CNT. Bueno, la cuestión es que cuando se llega al Congreso de la Casa de Campo, pues claro, esta gente, hay un momento en que se ve la correlación de fuerzas. O sea, el Congreso de la Casa de Campo es el primero desde el de Zaragoza en 1936. Había muchas ganas de congreso, y entonces allí, aparte de otras cosas que no tenían tanta importancia, de lo que se trata es de hablar de cuál va a ser la estrategia sindical a seguir a partir del Congreso. Porque hasta ese momento la estrategia sindical se había determinado en Pleno Nacional de Regionales, pero tiene que ser un Congreso el que ratifique o cambie la estrategia que teníamos. Entonces, en ese Congreso de lo que se va a hablar es de estrategia sindical, aunque el orden del día sea muy largo y haya muchas cosas, pero realmente a lo que íbamos allí, por lo menos los que estábamos trabajando, porque los estudiantes no sé, pero los que estábamos trabajando íbamos a eso. Entonces la correlación de fuerzas para esta gente que quiere estar integrada en este sistema, se dan cuenta de que no es la buena, que a votos los sindicatos que estábamos por otro tipo de relaciones sindicales, las que lleva la CNT, éramos mayoritarios en votos, o sea, en militantes, y hay un momento en que ellos, bueno, fue un follón aquello, que dicen que sí ha habido presiones, que no sé qué. El caso es que se van, como sabéis,
se van del Congreso, nadie les echa, se van, y entonces luego crean una cosa que se llama Comisión Técnica Impugnadora, que lo que sirve es para estructurarse todos los que se han ido y crear la decisión, que se llaman CNT hasta que, bueno, se consigue ganar en los tribunales que no se llamen CNT. Entonces, eso, que así contado dices, bueno, pues nada, llega el Congreso de la Casa de Campo, se van y nos dejan en paz. No, porque crean la confusión. Y es que ese ha sido el problema que nos ha sucedido en la transición. O sea, nos machacan con ataques directos. Nos machacan con la ley del silencio porque a partir de que nosotros decimos que no estamos en el pacto de la Moncloa, ya no ves en ningún periódico, ni siquiera en El País, la palabra CNT. Solamente cuando explota una bomba o cosas así. No aparece la palabra CNT. A mí me detienen, salgo en los periódicos con 2 policías, ¿sabes? Guapitos los 3, entonces no desfiguran la cara. Salimos ahí los 3 y entonces ponen mi nombre, militante de la UGT. Claro, yo estaba en un sitio que no se ni vi el periódico, pero mi padre, joder, se puso, pues llamó por teléfono al País. Entonces al día siguiente lo arreglaron y dijeron que Alfredo González no era militante de la UGT, era militante de otro sindicato, pero no lo pusieron. Y os hablo, yo caí en el 79. O sea, esas eran las cosas. Entonces, cuando se hace el congreso y se escinden, los otros son los buenos, nosotros somos el exilio FAI, los no sé qué, los no sé cuánto. Y esta gente, y con esto acabo, porque si no, esta gente nos dice lo que, bueno, tenían discurso, decían, no, vamos a ir a los comités de empresa para vaciarlos de contenido. Vamos a tener cargos retribuidos, porque claro, si el sindicato es muy grande y viene un compañero, pues a las horas en que estamos trabajando nadie le puede atender. Entonces tendremos que pagar a alguien. Claro, nosotros decíamos que si el sindicato es muy grande y hay que pagar a alguien, en algo nos hemos equivocado, porque cuando el sindicato ha sido muy grande la gente se relevaba, hay turnos, hay cosas. Entonces, y lo de los comités de empresa es que claro, los que no sabían lo que era un comité de empresa pues no decían nada, los que lo sabían, ¿cómo es el comité de empresa? Pero si esos son unos vendidos. Y bueno, pues esa confusión hizo que nosotros nos tuviéramos que dedicar más a defender esas letras TNT que a otro tipo de cosas. Parece una tontería, pero eso nos llevó unos esfuerzos enormes. Y luego, por la confusión, hubo muchos sitios donde se perdió. Por ejemplo, aquí en Zamora, todavía un compañero mayor fue al congreso de la Casa de Campo, luego desapareció aquí la afiliación. Durán, creo que estaba hablando con Paco, puede que sea, o sea, con Carlos, puede que se llamara Durán, es que yo del nombre no me acuerdo, yo le conozco, vamos, le conocí, pero y ya no le volví a ver, claro, yo por Zamora no venía, pero igual que en Zamora pasó en muchos sitios que la organización se perdió. En Valladolid, por ejemplo, prácticamente fue toda... Joder, en Valladolid cuando fui hace justo 20 años, porque era cuando estaba empezando a estar con la chica que estoy ahora, fui a Valladolid a meter a unos compañeros en un grupo de la federación. Esto se puede decir, han pasado 20 años, ya no es delito. Y me acuerdo porque les dije, oye, ¿cómo está aquí la CNT? Y me dijeron, pues hay 4 afiliados, un mayor, una chica y 2 de nosotros. Hostia, el mayor y la chica sé quiénes son, que siguen ahora. Eso era hace 20 años. O sea, aquello había caído. Luego se ha ido, o sea, aquí Zamora, por ejemplo, pues hará 19 o 20 años también vine aquí y vi pegatinas de Juventudes Libertarias, pero luego algún compañero me dijo que realmente en ese momento eran Juventudes Libertarias pero no eran de aquí, que aquí solo había 1 o 2, no sé, no me quedó claro. Luego al poco ya hubo aquí Juventudes Libertarias, luego vine aquí a dar una charla que la organizó la CNT, pero en muchos sitios desapareció la organización y sobre todo la CNT dejó de ser un sindicato durante bastante tiempo, porque es que éramos pocos, estábamos machacados, no teníamos ninguna posibilidad y bueno, y voy a dejar esto porque joder, os estoy dando una vara, de aquí te espero. Yo iba a decir que si teníais preguntas y debatíamos, pero no sé yo si os apetece decir algo. De todas formas, deciros que sois unos héroes habiendo aguantado aquí hasta el final. No sé si queréis comentar algo. Aquí una vez estuve hace años, que supongo yo que el compañero este ya esté muerto, porque me dio la sensación que en el periódico leí un fallecimiento y tal, y yo lo relacioné con esto.
Me comentó que era el enlace de la CNT de Zamora con el Nacional. Era vendedor, como de representante, agente comercial. Sí, es el que yo más he tratado. Y era que pero tiene que haber muerto, ¿eh? Sí, yo creo tiene que haber muerto porque tendría cerca de 100 años. Yo ahora mismo te digo que en el 99, 98, por ahí, o en el 2000, lo vi ¿Todavía en vivía? Barcelona y me comentó eso. Y ya no volvió a saber nada más, hasta que me dio la sensación que era él cuando lo vi una vez en el periódico. Yo no sé cómo se llamaba, pero vamos. Y este compañero tenía un grupito de compañeros y compañeras aquí, todos más o menos de la misma edad. Y mantenían, ya digo, los 1 de mayo hacían una comida. Que eso es una cosa que se hacía en muchas ciudades, los grupitos estos que mantenían un poquito y sobre todo apoyaban a los jóvenes. Sí, Durán, por ejemplo, quería que se llenara el local de jóvenes. Lo que hay otra cosa, que se llenara el local de jóvenes. Había sitios donde, cuando ya había más o menos legalidad, entre varios compañeros mayores juntaban dinero y alquilaban un local. Estoy pensando en Guadalajara capital, en Tarragona lo pagó un compañero que ya murió, Gras es su hijo, Alomá. Josep Alomá pagaba el local, él tenía buena paga y tal, para que se llenara de joven, él pagaba el local, abría y se iba. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Sí. No, el único que mantenía un local que no sé. Lo tenía ahí cerca de la Plaza Mayor, era un piso. No estuve yo. Y lo dejaba, por ejemplo, cuando aquí hubo el colectivo de jóvenes POS y demás, para alguna acción y tal, pues dejaba los locales para que se reunieran la gente y tal. Yo sí estuve en los locales el piso, por lo visto lo debía de pagar Durán. Y ahora, cuando murió Durán y demás, pues vinieron de Salamanca, se llevó todo lo que había de aquí estuvo un tiempo guardado allí en Salamanca, y luego cuando volvimos a poner en funcionamiento, pues y ahora donde estaba el piso que tenía alquilado Durán, y es donde tiene la casa uno de los caciques. Vaya, hombre. Bueno, esas cosas pasan. De todas formas, es una lástima. Nosotros no tenemos culto a la personalidad, pero sí deberíamos, yo creo, que ser un poco más cuidadosos con la memoria de toda la gente que nos ha precedido y que se han dejado la piel, porque es que les hemos olvidado. Y a mí me da mucha pena, ¿eh? Los compañeros que yo he tratado en Madrid, sobre todo, joder, y ahora, claro, no sale en la enciclopedia de Íñiguez, porque no puede salir todo el mundo, entonces serían tomos y tomos, nadie se acuerda. Yo a veces escribo cosas, pero vamos, por ejemplo, el caso de Durán, digo Durán porque os acordáis del nombre, el grupito que había en torno a Durán, porque me imagino que cuando él pagaba el local, el grupo suyo le ayudaría. Sí, el grupo que había alrededor de Durán seguramente que le ayudarían con dinero para pagar el local, no sería él solo, porque él no creo que tuviera muy buena pensión. Fue de los mayores, fue el último que murió, quizá porque fuera el más joven. Y bueno, la verdad es que era el referente de la CNT aquí en Zamora. Claro. En los años 80, creo que en el 84 estuvo prácticamente liderando una huelga de metal aquí, que la UGT no la convocó, Comisiones se quitó antes de acabar la huelga, la continuó, la siguió manteniendo la CNT y se firmó el mejor convenio hasta entonces del metal en toda Castilla y León. Sí, lo que has comentado antes, ¿no? Y bueno, tenía una tienda de reparación de electrodomésticos en la calle de Alborraz. Entonces en la tienda tampoco estaba. Y te voy a decir otra cosa, pues el piso donde vivía él, que también vivía en la calle de Alborraz, es un piso que ahora mismo es de mi padre, lo utiliza en su momento, cuando estoy hablando, tenía yo 14 años así, la de libros que se tiraron. ¿Ah, sí? Cuando pues no había que tirar todo, que estaba todo de ruina, había que poner vigas nuevas y todo, se tiraron de libros que yo me enteré pues cuando ya eran
Y vaya, pero vamos, en esa casa, supongo yo que haya ido bastantes jóvenes, porque eso era una casa vieja, y estaba toda llena con las velas, eran techos decorados de estos de burgueses, de estos con filigranas y tal, pintados a manos con cara y tal. Estaban puestos ahí cosas hippies y, sí, bueno, y cosas, carteles de grupos con gente, sí. con lo cual, vamos, la relación es que también en ese piso debía haber gente joven que iba a ser seguro piso porque y debía haber estado viviendo a alguien tal. Éramos un poco así, ¿sabes? Lo de las velas me lo puedo imaginar. Todo marca con cosas por ahí, con las puestitos por los techos. Yo sé de una casa que unos se comieron unos ácidos y entonces se pusieron en el falso techo y destrozaron el falso techo. Cuando llegamos los demás, ¿pero quién les ha dejado la llave a estos? Uy, menudo globo. De eso no he hablado, pero eso, el tema de las drogas, pues también fue una cosa que nos hundió, pero no solamente a nosotros, a todos los grupos, digamos, de la izquierda. No sabíamos lo que era eso, no sabíamos. Y entonces pues el que pasó de los porros a otra cosa un poquito más fuerte, pues algunos... Y el sexo libre. Y el sexo libre también, que la gente entra a la CNT... Eso es un mito. Eso es un mito, compañero. Eso es un mito. A mí me lo ha contado gente de toda. Eso es un mito. Que decía, sí que nos podía dentro. Que no, eso es un mito. O sea, cuando yo era joven decíamos, los troscos hacen camas redondas. Y ya un día uno que de la LCR que yo le conocía, digo, bueno, eso... Me dijo, ya, vosotros los ácratas sois los que hacéis cámara redonda. Digo, nosotros no. Dice, joder, pues nosotros tampoco. Eran mitos, mitos. No, hombre, lo que sí es cierto es que, pero no era una cosa solamente en España, solamente de los anarquistas, hombre. Joder, la represión sexual que teníamos, no te la cuento, bueno, no te la vas a creer, pero era tremenda. Entonces, pues claro, sí, en las organizaciones así. Y luego había una cosa, mira, esto sí es importante un poco comentarlo. ¿Cómo se comportaban los compañeros mayores ante esa liberación sexual? Y se comportaban muy bien. O sea, lo veían normalísimo, a todos los niveles, ¿eh? Yo me acuerdo de una excursión, ya éramos legales y legalísimos. En mi barrio montamos un Ateneo Libertario, se llamaba, ¿cómo se llama el barrio? El Puente, bueno, el barrio donde yo vivía entonces, el Puente de Toledo. Y entonces, casualmente, en ese Ateneo, pues estaban metidos muchos de los que ya estuvieron en la época de antes de la guerra, que seguían viviendo en el barrio. Total, que en el Ateneo, en otros Ateneos había gente que iba, que venía. En mi Ateneo éramos, en el mejor momento, 180 socios. Sí, pero muchos eran mayores. Y lo sabía de los que se habían jugado la piel, que yo les conocía del último momento del franquismo, y lo sabía de los que nosotros llamábamos los de los 20 duros. 20 duros, ya como el euro acababa con todo, eran 100 pesetas, o sea, como si dijéramos ahora un euro. Nosotros llamábamos de los 20 duros a esa gente que alguien te decía, oye, ¿sabes que ese fue anarquista y tal? Y entonces ibas allí con el último periódico multicopista que habías hecho y decías, oye, que me han dicho que tú tal, y le soltabas el periódico para enrollarse y tal. Entonces había gente que decía, dame, oye, pues ya hablaremos, tal, bien. Y había otros, toma 20 duros y no me des nada. O sea, que no querían saber nada. Entonces eran los de los 20 duros. Que luego aparecieron cuando se legalizó, pues muchos de los 20 duros aparecieron, y hombre, bienvenidos seáis. Y entonces en el Puente de Toledo teníamos mucha gente mayor, algunos que habían, casi todos habían estado, pero bueno, alguno había que había aparecido. Y entonces la primera excursión que vamos, pues claro, yo entonces no tenía la barriga que tengo, y estamos en el río, y a una de las compañeras mayores le digo, oye, ¿a vosotras os importa que yo me quite la ropa? Yo ahí tirándome el pisto, decir la boya, y dice, pues ya ves tú, si ahora mismo nos vamos a desnudar nosotras. Y yo pensé, no sé la verdad, bueno, yo me quito la ropa y de pronto me veo una masa de tías, que ya serían sesentonas, todas en bolas allí. Y yo dije, joder, soy un gilipollas. Que no se sabía dónde meterse la... No, yo sí, pero luego otros de los jóvenes que le daba vergüenza, que no se despelotaron. Ese era un poco el tema, yo. Cuando tenías conversaciones sexuales, cosas que ahora, joder, es que ni se plantean, ¿no? Pero nosotros sí, porque no sabíamos, porque... Pues entonces te cogía el compañero o la compañera de turno y te daba una lección de técnicas sexuales para no embarazar, de técnicas sexuales, como decían ellas, para subir al cielo, el orgasmo le llamaban subir al cielo, y cosas así que yo me quedaba con la boca abierta.
O sea, sabían un montón y tenían una liberación sexual impresionante. Había temas que no tenían tanta cosa y yo me enfadaba mucho en el momento. Claro, luego he comprendido que, joder, si es que pues no iban a ser perfectos en todo. El tema de la homosexualidad no les apetecía mucho hablar de eso, no lo acababan de ver. No, poco sabía que decía, no, eso está bien, no, eso era un tema. Y claro, imagínate los jóvenes lo que nos mosqueábamos en la reunión. No sé qué. En eso la verdad es que eran un poquito pacatos, ¿eh? Pero bueno, también es, por ejemplo, lo que en los años 70 se consideraba como amor libre, que es preparar orgías, en los años 30 no tenía nada que ver con el amor libre. O sea, el amor libre era la unión de una pareja libremente sin necesidad de nada. Lo del amor libre, que yo lo entendía también como ellos, lo de las orgías, aparte de que eran, bueno, no eran un mito, porque algo sé yo de eso, pero poquito. Pero vamos, nosotros entendíamos amor libre con amor sin papeles. Amor sin papeles. Y eso, vamos, yo me acuerdo de la gente mayor del Ateneo, pues cuando se unió una compañera que fue la primera que se fue a vivir con el compañero y pues no se casaron. Bueno, allí empezaron a hacer como se hacen las bodas, pues claro, a unos niveles más modestos, claro. Pero ahí contentísimos. Si se hubieran casado, se llevan disgusto. Vamos, cuando, por ejemplo, mi madre no es que fuera muy anarquista, básicamente era anticlerical. Ella decía, yo lo más importante era anticlericalismo, luego ya el anarquismo, vale, pero anticlericalismo. Pues mi madre, por ejemplo, mi hermana se fue a vivir con su novio, vale, pero cuando se casaron se llevó un disgusto, porque consideraban que, ¿para qué coño te vas a casar? ¿Vives a gusto? ¿Para qué necesitas el papel? ¿Qué tontería? Parece que estaban antiguas, pero no, estaban muy avanzados, muy avanzados. Lo único, ya digo, el tema de la homosexualidad, pues ahí teníamos muchas discusiones. Claro que eso en el movimiento libertario, por ejemplo, mi hermano, mucho mayor que yo, mi hermano en esa época estaba en el PC, mi hermano es gay, y entonces claro, cuando hablábamos de eso, yo estoy cabronado porque no sé qué, porque hemos sacado el tema, y mi hermano decía, mira, no saques el tema, no hay nada que hacer. Yo le decía, bueno, ¿y en tu partido? Bueno, mi partido hay unos que les llamamos los camaradas coñazos, que es que son de casarse con una persona del otro sexo y bueno, con papeles y con todo, así que como para plantear la homosexualidad. O sea, que también eran un poco hijos de su tiempo. Para algunas cosas, para otras no, para otros eran mucho más avanzados. Pero claro, a mí me queda eso, o sea, cosas que en mi familia, pues bueno, eran muy normales. Luego había algunas que con ellos, y cosas que en mi familia no eran tan normales, ellos eran avanzadísimos. Es que, joder, eso sería motivo de otra charla y sobre todo de un debate. Tened en cuenta que estos compañeros mayores que vivieron el franquismo venían de una época de libertad, que fue la República, una época de libertad absoluta y estupenda, que fue la Revolución Española, los años de guerra, y de pronto llega el franquismo y aparte de tener una vida económicamente asquerosa y privaciones de libertad, una represión impresionante. Entonces, claro, luego cuando se sale de eso, pues hay gente que todavía tiene miedo, ¿sabes? O sea, mi madre, por ejemplo, cuando el golpe de Estado, el 23F, que fue un intento de golpe y tal, pues yo estaba en la mili, me había escapado del cuartel, y mi madre por mí no tenía ningún problema. O sea, yo estaba en libertad provisional de la cama, una movida de esas impresionante, y mi madre por mí no tenía ningún problema. Tenía problema por mi hermano, decía, es que claro, tu hermano, como es homosexual, van a ir a por ellos. Decía, mamá, mi hermano, que no tiene antecedentes penales, que no le van a hacer nada, como me cojan a mí. No, pero tu hermano, joder, tenían mucho miedo, ¿comprendes? O sea, eso es una cosa que también hay que, joder, entender. O sea, a algunos yo les entiendo por eso, porque es que han vivido una vida. Claro, nosotros, vamos, yo he vivido los últimos estertores del franquismo, la represión, tal, pero no lo que ellos han vivido. Realmente en los años 60 podíamos, en el principio de los 70 podíamos vivir muy mal y tal, pero no era lo suyo. O sea, no sé, a mí los curas me machacaban mucho, pero bueno, llega un momento en que yo por mi cuenta me doy cuenta de que eso es mentira, y entonces lo único que tengo que hacer es disimular. Te ponen en fila a confesar y te tienes que inventar los pecados. Bueno, no hace falta inventarlos, se los dices y ya está, como todo era pecado. En cambio, la gente de mis padres, o sea, de las generaciones anteriores, pues tienen que disimular doblemente. O sea,
Si a mi madre un día se le ocurre irse a confesar a un cura, como el cura sepa quién es, le mete 2 hostias y le dice: te vas a cachondear de tu tía. De mi padre ni hablamos, porque mi padre vivía clandestino. Yo un carnet de identidad que no era el suyo. Vamos, por eso yo no tengo el apellido de mi padre, porque no me pudo registrar. O sea, y mis padres no eran especialmente, pero eso, bueno, y vuestros, más que vuestros padres, vuestros abuelos, pues han vivido esa situación que era muy chunga. Entonces, cuando se abre la espita, hay gente que se lo cree y hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Nosotros hemos ido a dar mítines a algún pueblo, sacábamos las banderas y había gente que decía: guarda eso, que va a ir la Guardia Civil, que somos legales, guarda eso. Un compañero de Alcalá se fue a una serie de pueblos de Guadalajara a hacer entrevistas a los viejos anarquistas y prácticamente tenía que llevar un aval, porque si no, no se fiaban. Tenía que ir a buscar a alguien que le conociera, siempre pasaba lo mismo. Y entonces, oye, que este es un compañero, que tal, que cual, de Alcalá, que, oye, decirle, y aún así no contaban muchas cosas, porque tenían mucho miedo. Es que ha sido terrible. Claro. Entonces ahora, cuando ya nos han quitado el miedo, nos vuelven otra vez a la precariedad, porque ahora estamos en una época que manda narices. Y además, y este es el colofón, y ya no hablo más, de verdad. Ahora lo que quieren es, si os dais cuenta, que volvamos a la Edad Media. O sea, como no hemos luchado, porque la culpa es nuestra, no hemos luchado, llevamos 30 años ahí aguantando el tirón, dicen: que ya no son revolucionarios, pues entonces vamos a aprovecharnos y les vamos a volver a la Edad Media. Y con esta reforma laboral que han hecho, pues estamos en la Edad Media. O sea, al final vamos a trabajar por un cuenco de arroz. Y luego, daos cuenta de una cosa que me resulta muy medieval. La Iglesia controla, y pretende controlarlo totalmente, la educación, los servicios sociales y la sanidad. Pensadlo, Están intentando controlar esos 3 sectores, y de hecho están controlando bastante de esos 3 sectores. Si la sanidad, la educación y la asistencia social están en manos de los curas, estamos en la Edad Media total. Yo la verdad es que pensaba que el rollo este católico que se trae, digo, bueno, esto es cuestión de un par de generaciones más y se diluirá, ¿no? Pero cuando llegaron las JMJ y vi a todos los críos y tal y cual, digo, ahí va la hostia, o sea, estos son es como una horda de zombies que y van a crecer y se van a reproducir y va a haber más. O sea, sí, que además se reproducen mucho. Joder, de 2 polvos que echan tienen un hijo. Joder, es tremendo. Y en Madrid fue alucinante lo de la jornada de este verano, era la invasión. Yo no pensé que hubiera tanta gente joven que realmente comulgara, y nunca lo hemos dicho. Y fue alucinante, claro. O sea, realmente pues ahora habrá que esperar a ver qué pasa con la religión católica, pero... No, hay que machacar, o sea, si nos ponemos a esperar nos queman vivos en la hoguera como antiguamente. Sí, hay que sí. Yo creo que hay que ponerse, o sea, hay que pasar de eso que les fastidia mucho, que llaman ellos el indiferentismo, decir, bueno, es tu religión, yo paso de ti. Yo creo que que hay que denunciar, porque la gente está hasta las narices, hay que denunciar que se les está dando dinero. Aquel grito que hacíamos en Madrid este verano, cuando llevaban unas mochilas y decíamos: esa mochila la he pagado yo, porque la hemos pagado nosotros. O sea, es decir, estamos financiando a la Iglesia Católica los que no somos católicos. O sea, si se lo financian ellos, como si se quieren financiar un club de ajedrez. Pero es que lo estamos financiando nosotros, con nuestros impuestos se les está dando una pasta. De hecho, creo que fue en el 2007, el Estado empezó a cobrarle, creo que era el IVA a la Iglesia. Lo intentó. Pero es que eso venía por una sentencia sacada de Estrasburgo, o sea, de la Unión Europea, que le estaba obligando a que tenía que la Iglesia, que no podía haber algún ente que estuviera fuera. Sí, pues no. Lo recurrieron y lo han ganado. Lo salió el otro día en la prensa, lo han ganado. Claro, que pague la Iglesia el IVA me sale a mí más caro, porque quiere decir que lo pago yo. Es decir, todo lo que tiene la Iglesia lo pago. Claro, es que lo pagamos nosotros. O sea, la Iglesia, siempre jugando a 2 barajas, tiene lo que el Estado le da y sus negocios. Hay países de Europa que la Iglesia está subvencionada por el Estado, pero les prohíben tener negocios. Aquí no, aquí las 2 cosas. Y además la Iglesia no paga impuestos. Que por cierto, la de Gescaltera ahora creo que es ministra o muy relacionada
No es ministra. Le han dado un puestazo. Sí, le han dado un puestazo tener la de carteras, sí. Claro, O sea, que se vea. No, vamos aquí. Hombre, Hombre, por favor. Entonces yo sí que pienso que tenemos que denunciar eso mucho. Sí, la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción. Mira, Claro. Pones al zorro a cuidar al gallinero, que llaman. Pues eso, creo que eso hay que denunciarlo mucho, porque además es que luego hay mucha gente que está hasta las narices. Lo que pasa es que no lo decimos. Es como lo de cuando yo digo que no me gusta el fútbol y dice, joder, es el único. No, somos muchos los que no nos gusta el fútbol. Somos tíos que no nos gusta el fútbol, pero no lo decimos. Pues lo de la iglesia es lo mismo. Hay mucha gente que está de la iglesia hasta las narices, pero no lo dice. Entonces hay que animar. Yo este verano, siendo agosto, que Madrid está medio vacío y tal, bueno, no está medio vacío porque como nadie tiene un duro no se van de vacaciones, la manifestación que se hizo anticlerical no nos lo esperábamos, la cantidad de gente que fue, no, de verdad, no nos lo esperábamos. Nosotros, los grupos anarquistas de Madrid, no estábamos en la convocatoria, porque a nosotros convocar no nos interesa, y menos con organizaciones que no nos gustan nada, pero fuimos allí y nos quedamos realmente alucinados la cantidad de gente que iba a manifestarse, pero una cosa brutal, Luego las provocaciones de los papalinos, que también tuvieron su puntito, y cómo el gobierno civil dijo a la policía que se tenía que comportar, es decir, acabaron a hostias. Entonces, pero fue mucha gente a protestar, vamos, porque es que es muy fuerte. Además, tomar una ciudad como Madrid. No hubo mucha polémica en aquello. No fue simplemente el hecho, sino que se llenó la prensa de sucesos puntuales que mandaban pelotas. Sí, no. Fue muy tremendo. Fotos de esto de las crías que estaban ahí para el botellón y tal. O sea, hubo una galería muy interesante también de lo que es la realidad Sí, pero era muy curioso también como la prensa le daba la cobertura. Por un lado, esto, o sea, te presentaba la confrontación. Bueno, estos también pueden protestar porque no son católicos y tal. Y justo después te vendía la propaganda suya de los católicos diciendo, pues hoy han hecho esto y mañana van a hacer esto y están haciendo esto otro y no sé qué, y van por las calles y no sé qué. Estaba viendo, sí, vale, que estos están enfrentados, pero al final los buenos que queden. Sí, no, eso es un tema mediático muy fuerte y luego se gastó mucho dinero. Luego parece ser que a los que daban la comida, el menú del peregrino, que eran restaurantes, no se les pagó. Sí, no se les pagó. Que se jodan, ¿no? Que pongan ellos el chorizo y luego ya visto la gente. Pues yo cuando voy a Madrid pues no me pone el mismo precio. Chorizo hay mucho, o sea, como decían en el 15M, no hay pan para tanto chorizo. Tenemos mucho chorizo allí, así que ya se apañarán. Pero vamos, que fue tremendo. Y la ofensiva clerical sigue. Y notas, si os ponéis, no sé aquí en Zamora, la verdad es que en Zamora no sé cómo va, pero te pones a la puerta de una iglesia de un barrio normal en Madrid y ves la poca gente que sale. Es decir, a la iglesia le importa 3 pepinos tener fiel, lo que quiere es dinero. Si quisiera fieles, habría cambiado todas esas animaladas, que eso no puede, o sea, ninguno que crea en Dios puede seguir esa doctrina, porque es que eso no sé nadie. Entonces, eso no les importa, que no tengan gente no les importa. Pues luego dicen, bueno, no tenemos gente, pero la gente bautiza al niño, hace la comunión, se muere y siempre hay un cuervo ahí y tal. Bueno, no siempre, hay algunos que no queremos que estén los cuervos, pero de momento lo que les interesa es el dinero. Si ellos cobraran realmente por la gente que pone la X en la casilla, ya se podían poner a trabajar porque no sacarían un duro. Sí, pero ya estás todo estructurado, o sea, te vas a morir y ya antes de que estés muriendo ya tiene que entrar el cura de ahí del hospital a verte, pero ¿quién te ha mandado a entrar en mi habitación? Se le puede echar. Sí, no, se puede echar. Eso se le tiene que echar. Se le puede echar. Pero de momento ya, no sé, aquí no me ha venido aquí otro a pasar, o sea, ¿para qué vienes tú? ¿Para qué vienes tú? Sí, igual que los hospitales de la Seguridad Social, que siguen teniendo esa manía de poner cristos. Sí, no, entonces, y la capilla, bueno, pero no las he pillado, pero los cristos, lo que no sé si lo sabéis, los cristos que hay en las habitaciones, de hospital, hay unos cristos que vuelan. Probad, sí. Vuelan y además vuelan muy bien, Si el que tiráis no vuela, ir a la siguiente habitación a ver si seguro que encontráis uno que vuela. Aquí el hospital se reformó hace bien poco, hace unos años,
Y la capilla... El Virgen de la Concha. Sí, y está pasado por delante. Y está en la capilla en la primera planta. Pero vamos. Perfecta, o sea, perfecta ahí. ¿Qué tal? Si el hospital se llama Virgen de la Concha, hombre, si se llamara, pues qué te diría yo. Pues a los argentinos lo hacemos. Hombre, sí, a los argentinos.